Yo llevaba ya mucho tiempo notando un cierto hartazgo, sobre todo en mis aulas, en las aulas universitarias, donde había alumnos que pensaban de forma distinta del marco impuesto, pero no se atrevían a decirlo. Que la cancelación, que es la forma más perversa, es una forma de linchamiento y de muerte civil, es una picadora de carne contra aquella persona que alguien decide que se empieza ese linchamiento y hordas de personas a través de las redes sociales normalmente matan civilmente a esta persona. ¿Cuál crees que es la forma de prevenirse ante esto? El progresismo no quiere el progreso, que es una de las grandes contradicciones con las que estamos viviendo ahora mismo. Practican el victimismo y practican también la concienciación punitiva, que es decirle a la sociedad occidental que todo lo que hacemos está mal. ¿Por qué solo el hecho de pertenecer a un colectivo que históricamente sí ha sido maltratado te da un pasaporte a la impunidad y a poder acusar en falso y a poder pasar por encima de todas las garantías que en nuestro sistema, que es un Estado de Derecho, nos hemos dado, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy tenemos con nosotros a Alessia Putin Ghidini. Ella es abogada, profesora y autora de dos libros que, como estaba comentando antes, tengo aquí porque los subtítulos los tengo que leer. Cancelación, Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Y El rearme occidental, un nuevo impulso al orden liberal. ¿Qué tal, Sí. Alessia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con Gracias a ti vosotros. por venir. Muchísimas Muchas gracias por venir, Alessia. Lo primero que te queríamos preguntar, para que la gente te ubique, los que no te conozcan, es cómo definirías tú tu línea de pensamiento, ¿no? Y tu línea de desarrollo. Bueno, yo siempre me gusta decir que soy una liberal transatlántica, porque el liberalismo no se entiende de la misma manera en Europa que en Estados Unidos. Y a mí me gusta decir que yo hago de puente entre las dos formas de liberalismo. Por un lado, sin duda, defender el libre mercado, pero por otro lado también defender nuestras libertades individuales y también los derechos de las minorías y también todo aquello que tiene que ver con el progreso real, no el progreso como lo estamos Sí. planteando ahora. Yo siempre digo que no existen políticos progresistas porque más bien nos ponen palos entre las ruedas, pero si tuviera que hacer una definición, pues pensadora no binaria y liberal transatlántica. Bueno. ¿Cómo se te ocurre, cómo se te sale la idea de escribir tu primer libro, Cancelación? El primer libro se escribió durante la pandemia. Ajá. Realmente ahí todos nos encontramos con una situación donde teníamos más tiempo porque estábamos encerrados, ¿no? Y yo llevaba ya mucho tiempo notando un cierto hartazgo, sobre todo en mis aulas, en las aulas universitarias, donde había alumnos que pensaban de forma distinta del marco impuesto, ¿no? Había alumnos, pero no se atrevían a decirlo. ¿Por qué? Porque cuando hay un pensamiento digamos así, genérico o un pensamiento, digamos, único, es muy difícil atreverse a hablar. Por eso uno de los subtítulos del libro también es Atrévete a saber, ¿no? Sapere aude, que es esta máxima latina. Entonces era atreveros a saber, pero atreveros también a hablar. Y por eso es un libro que va en contra de la autocensura, bueno, de las distintas formas de censura, de la cancelación, que es la que más está ahora de moda por las redes sociales, pero también de la autocensura. A mí me daba mucha rabia que mis alumnos que tenían ideas propias no pudiesen manifestarlas. Sí. Entonces, bueno, dije, les voy a escribir un manifiesto por la libertad de expresión, para no tener miedo a manifestar ideas contrarias, ¿no? a la corriente general y que se atrevieran. Y la verdad que luego cuando los alumnos lo leen, pues la verdad que me lo agradecen un montón. Yo cada capítulo trato un tema específico, no sé, el cambio climático, las leyes de género, la libertad económica. Yo focalizo muchísimo en la libertad económica y desmonto un poco pues todo este pensamiento único que durante demasiados años se había impuesto en las universidades y no solo en las universidades. Me parece curioso eso que comentas porque lo había leído de la autocensura, ¿no? Es decir, Sí. Cuidado, no voy a decir esto porque
Bueno, y tampoco gano nada, ¿no? O sea, Claro. no, y puedo perder mucho, ¿no? Te ponen una etiqueta, ¿no? Ahora es muy fácil poner etiquetas. Hay palabras que han perdido completamente el sentido. Sí. Fascista es la primera, pero podemos decir también que diálogo es otra, incluso democracia está muy en Progresismo peligro. también. Progresismo, sin duda. El progresismo no quiere el progreso, que es una de las grandes contradicciones con las que estamos viviendo ahora mismo. Son más bien regresistas, creen en el decrecimiento, creen en el victimismo o practican el victimismo y practican también la concienciación punitiva, que es decirle a la sociedad occidental que todo lo que hacemos está mal, que somos una sociedad culpable, que todos los males del mundo son culpa nuestra, cuando en realidad yo no estoy diciendo que no hayamos cometido errores, porque evidentemente los hemos cometido, pero tenemos algo a favor, que intentamos corregirnos a nosotros mismos. Si fuimos esclavistas, somos los que firmamos una declaración de derechos del hombre. Si fuimos machistas, somos los que firmamos en nuestras constituciones que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En fin, si fuimos racistas, somos también los que declaramos, o esclavistas, declaramos que la esclavitud tiene que ser abolida y no se puede admitir. Por lo tanto, ¿nos hemos equivocado en el pasado? Sí, hemos sabido rectificarnos también. Lo llamamos concienciación punitiva. Punitiva. Porque mira, si yo te digo que este fin de semana tú vas a coger tu coche diésel y te vas a ir a comer una barbacoa de carne con tus amigos y luego te vas a coger un avión y tal, habría gente que te diría que, bueno, que por Dios, qué mal, lo estás haciendo Una todo detrás de mal, otra, una sí. detrás de otra, estás yendo en contra del planeta, de la Pachamama. Pues no, pues yo te digo que haces bien. Esa concienciación punitiva, lo acabo de pensar ahora, que es un poco como el político y el concepto de democracia y estos abstractos que guardan similitudes con lo religioso. Total. Han venido a sustituir a lo religioso, ¿no? O sea, hace siglos, pues Sí. esto no se puede hacer y es usted malo por hacer esto. Yo digo siempre que hemos sustituido nuestra religión, la que cada uno tuviese, por unas religiones laicas, ¿no? Por unas supersticiones. O sea, nosotros hemos llegado a escuchar que la pandemia fue culpa nuestra porque habíamos castigado el planeta y entonces el planeta se había vengado bajo forma de virus, cuando luego hemos descubierto que el virus era de laboratorio y se les escapó, no sabemos si aposta o no ¿no? aposta, eso todavía no lo hemos descubierto, pero bueno, estas supersticiones, este deseo, ¿no?, de pensar que el mundo, o sea, me refiero al planeta Tierra, es un ente en sí y nosotros somos el virus del mundo que lo estamos, digamos así, estropeando. Por supuesto tenemos un impacto, la industria y todo tiene un impacto grande en cuanto a lo que llamamos cambio climático y esto no lo vamos a negar, pero realmente deberíamos más mirar a las soluciones, ¿no? En vez de fustigarnos pensando que con esta concienciación punitiva, que lo hacemos todo mal, a lo mejor tenemos muchísimas tecnologías para revertir las cosas que hemos podido hacer más. Eso te quería preguntar, ¿con las redes sociales crees que han ayudado a aumentar la autocensura? ¿O... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, a ver, las redes sociales son una herramienta, entonces tú las puedes usar bien o mal y los demás usuarios también. ¿Qué sucede? Que, por un lado, nosotros somos más libres de expresar nuestras opiniones y tenemos a disposición unas redes sociales que encima tienen ese halo de que son gratuitas, aunque luego sabemos que no son gratuitas porque el producto somos nosotros, pero al mismo tiempo, claro, tú puedes ser linchado mediáticamente a través de las redes sociales, por lo tanto es un arma de doble filo. Yo creo que el aumento tanto de la censura como de la cancelación, como de la autocensura, que son tres formas distintas de limitación a nuestra libertad de expresión, tenemos que observar que la censura suele venir del poder, viene de arriba. Censuramos una obra, censuramos un libro, una película, esto siempre venía del poder.
La autocensura viene de nosotros mismos, pero es que la cancelación, que es la forma más perversa, es una forma de linchamiento y de muerte civil, es una picadora de carne contra aquella persona que, por motivo que sea, alguien decide que se empieza ese linchamiento y hordas de personas a través de las redes sociales normalmente matan civilmente a esta persona, o sea, anulan su reputación, piden que no se vuelva a contratar a esta persona. Pienso en actores, pienso en artistas de todo tipo, me vienen muchos nombres a la cabeza. Woody Allen, por ejemplo. Woody Allen, Kevin Spacey, Plácido Domingo, la lista es enorme. Entonces, bueno, es una nueva forma de linchamiento social que tiene una potencia brutal. ¿Cuál crees que es la forma de prevenirse ante esto? O sea, porque esto sucede, entonces a alguien que le pretendan cancelar, Claro. ¿qué es lo mejor que puede hacer? Bueno, yo creo que hay que reaccionar muy rápido. Cuando inicia un proceso de cancelación hay que reaccionar muy rápido. Voy a poner un ejemplo además de actual, muy actual. A Nacho Cano, el artista de Malinche, hubo un ataque, además desde arriba, digamos así, para acusarle de explotador laboral, para acusarle de toda una serie de cosas. Y hubo también pues, una serie de actuaciones policiales, en fin, le atacaron y tuvo también ese linchamiento mediático por parte de personas que estaban de acuerdo con esa forma tan singular de inspección laboral, donde luego la inspección laboral dijo 2 veces que no había ningún delito ni nada por el estilo. ¿Qué hizo él inmediatamente? Yo creo que fue inteligente en ese momento. Él convocó una rueda de prensa con todos los bailarines, con su abogado, con su equipo, y enseguida paró. Claro. Entonces yo creo que ahí la inmediatez es importante. Fíjate que yo, que soy abogada, sé perfectamente que muchos abogados le habrían dicho a Nacho: espérate, vamos a ver qué viene de verdad desde el juzgado, vamos a ver, no hagamos más quilombo del necesario. Y yo, en cambio, creo que fue muy inteligente en reaccionar a tiempo y parar enseguida ese ataque. Normalmente, y yo creo que erróneamente, a veces los abogados recomendamos a nuestros clientes que tengan paciencia, que esperen a ver qué documentación llega, qué tipo de acusación puede llegar. Y creo que a veces es un error. ¿Por qué? Porque vivimos en la época de la inmediatez. Y justamente las redes sociales son una vía pues para distorsionar todo. Claro, es que comentabas el caso de Kevin Spacey, por ejemplo, y yo lo he hablado mucho con amigos de que su reacción, que fue una reacción completamente, bueno, para el que no lo sepa, Kevin Spacey lo acusaron de abuso de poder, ¿no? Con actores jóvenes, y su reacción fue decir: oye, yo no creo que no he hecho esto nunca en mi vida. En el caso de que lo haya hecho, habrá sido bajo los efectos del alcohol y lo siento mucho si he podido ofender o causar daños a alguien. Esa que es la reacción sensata, ¿no? Y honesta de una persona de: oye, pues yo no sé qué me estaba acusando, pero perdón si... Creo que ahí da cancha ya al linchamiento. O sea, si hubiese sido Kevin Spacey, hubiese salido a decir: oye, yo no he hecho nada de esto de lo que me acusan y este señor me está calumniando. Claro. Y le voy a denunciar por calumnia, ¿no? Y probablemente eso le habría procurado un poco más de protección, como igual que Nacho Cano. Son temas muy complejos. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que estas personas, estamos hablando de famosos, pero podemos hablar también de personas quizás no tan famosas, que se quedan sin trabajo, que no les vuelven a llamar por una entrevista, que no les vuelven a llamar para un espectáculo. Entonces, por eso yo lo defino la muerte civil. La cancelación se puede convertir justamente en que tú te conviertas en un apestado. Claro. En un apestado. Y claro, a veces pues tienes familias y tienes que salir adelante. La presunción de inocencia aquí es el pilar que estamos empezando a demoler, ¿no? Y por eso es tan peligroso todo el movimiento cancelador, porque lo primero que hace es atacar la presunción de inocencia, y eso es un pilar de nuestra democracia y no podemos renunciar a él. Claro. Y que hablas bastante del victimismo también y de cómo es un mecanismo, digamos que es como un truco para llegar a obtener poder
sin necesidad de haber tenido méritos para obtenerlo, ¿no? Entonces, Sí. Y después también si puedes decir las otras dos cosas que añade, Sí. además del victimismo, ¿no? Que era Sí. la... Concienciación punitiva y de crecimiento. Y luego hablamos también del decrecimiento, que es un tema más económico. Sobre el victimismo, yo creo que hay que subrayar dos cosas. El primero es que los políticos se han dado cuenta perfectamente que es un mecanismo que funciona. El victimismo nos ha confundido, y volvemos al lenguaje otra vez. Ser denunciante no significa ser víctima. Ojo. Que yo denuncie no significa que yo sea una víctima. Nosotros estamos confundiendo el concepto de víctima, que las hay, por desgracia, y claro que tenemos que proteger a las víctimas, con denunciantes. Esto se junta con la presunción de inocencia. Parece que alguien, por el hecho de denunciar, ya tiene la presunción de la verdad, ¿no? Especialmente si es mujer, por ejemplo. Y al revés. O ¿no? gay. Sí. Hablamos de las minorías que yo defiendo totalmente que hay que proteger. Aquí nadie está diciendo que no se tengan que proteger a las minorías, pero el legislador y por lo tanto el político hábilmente, haciéndose abanderado de determinadas causas nobles, insisto, causas nobles, se ha dado cuenta de que podía obtener muchísimos más votos si, haciéndose abanderado de estos grupos, sencillamente se les daba la razón sin tener que probarlo. Entonces es un juego perverso, es un juego muy perverso. ¿Qué sucede? Que cuando tú permites este juego, al final esa tiranía de la mayoría, que es la democracia, ¿no? Se convierte en una tiranía de la minoría. Claro. Aquí pasamos de denunciante a víctima. La víctima se transforma ya en alguien que tú no puedes discutir. Claro. No la puedes poner en cuestión. Pero, perdonad, hay mujeres desequilibradas, hay mujeres malas, hay mujeres asesinas, hay gays malos, hay gays asesinos, hay gays... O sea, ¿por qué solo el hecho de pertenecer a un colectivo que históricamente, insisto, históricamente sí ha sido maltratado, te da un pasaporte a la impunidad y a poder acusar en falso y a poder pasar por encima de todas las garantías que en nuestro sistema, que es un Estado de Derecho, nos hemos dado, ¿no? Por lo tanto, creo que en cuanto al victimismo es muy importante tener cuidado con esa trampa, ¿no? Es una trampa. Y luego están los políticos. Vosotros fijaros, ¿qué dice Trump constantemente? Estados Unidos ha sido perjudicado por por Europa, por China. Nosotros, Make America Great Again. ¿Por qué? Porque América era great. Entonces siempre está el populista, victimista, siempre mira al pasado, no al futuro. El Brexit. Take back control. Era, nosotros teníamos el control y lo hemos perdido por la Unión Europea y entonces tenemos que volver a recuperar. El discurso victimista, que en el Brexit se veía muy bien, nosotros estamos fatal porque pertenecemos a la Unión Europea. Han salido de la Unión Europea, siguen igual, o peor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Encima de esos discursos populistas, no, es decir, el contenido semántico realmente es nulo, ¿no? Es decir, Make America Great Again. ¿Qué significa? Claro, ¿Qué significa? O sea, ¿en qué medida lo estoy consiguiendo o no? Claro. ¿Cómo yo como persona o votante puedo juzgar que esta persona que me representa, en caso de que lo vote, está haciendo Great Again America? Ahora mismo lo estamos viendo con Trump, ¿no? Está haciendo más daño a la economía americana que lo que tenían antes con Biden, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues son todos mecanismos. Aquí hay que pensar cómo piensan ellos. Ellos piensan en términos de marketing político, de lograr el poder, pero está pasando lo mismo aquí en España. ¿Qué está diciendo constantemente todos los días el gobierno español? Somos víctimas de unos ataques infundados, de fango, de lodo, como lo llamen ellos, de barro, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, al final, ¿qué están diciendo? Somos víctimas. Repetir esto. Ahora, la víctima es como el héroe, ¿no? De nuestro tiempo. Si tú dices, yo soy una víctima, nadie te curioso, puede... ¿no? Es claro, entonces es la perversión
expresión del lenguaje, ¿no? Y además, Al final. eso está grabado por la concienciación punitiva, ¿no? Exactamente. Que es que, Está oye, todo si conectado. está premiado esto, que ser una víctima está premiado y además hacer lo contrario también está penado, pues, Entonces, ser una Es víctima un no es equil- ser una víctima. Es un por definición. triángulo, es un triángulo peligroso y luego está el tercer elemento que es el de crecimiento. Vamos a ver, tú cuando naces, creces, te reproduces a veces y luego mueres y desapareces, ¿no? Bueno, ¿en qué momento podemos estar pensando que una sociedad no tenga que seguir creciendo o que va a dar más oportunidades si no crece? Una cosa es que nosotros aprovechemos bien nuestros recursos, que tenemos todo una abanico de infinidad de posibilidades. posibilidades, porque yo creo mucho en el reciclaje. Creo, si la bombilla, creo que es mejor poner la bombilla LED que la bombilla halógena. A ver, sobre eso nadie discute. Lo que no se puede hacer es romantizar sociedades pasadas como si hubiesen sido mejores. Vivimos en la sociedad más cómoda que hemos tenido hasta ahora. Tenemos infinidad de comodidades, ¿no? Si pensamos hace apenas 200 años, pues tener electricidad en casa era imposible, no teníamos agua corriente en casa. Yo creo que hay que volver un poco a observar los detalles que damos por descontado. Ducharte todas las mañanas con agua caliente en tu casa, tener un aire acondicionado, subir en un ascensor y ya si nos ponemos con móviles, de 800 ordenadores, euros, que es y la tal, media. es algo que, claro, nosotros ya nos hemos mal acostumbrado, pero realmente era algo impensable. Entonces, bueno, pensar cómo hemos logrado todo esto, hay un ejemplo muy bueno, piensa en un lápiz, solo en un lápiz, y si piensas cómo se hace ese lápiz, que está el que hace la mina, está el de la madera, está el de que transporta estos materiales hasta la fábrica, está la fábrica donde lo hacen, están los operarios de la fábrica, está el jefe de la fábrica. O sea, un simple lápiz es un ejemplo de cómo el capitalismo realmente ha revolucionado nuestras sociedades y nos ha ofrecido sociedades prósperas y cómodas, sobre todo. ¿Crees que uno de los grandes problemas es confundir el capitalismo con el corporativismo? A ver, yo creo que ahí entramos otra vez en cuestiones semánticas, ¿no? El capitalismo ha tenido muy mala prensa, casi no se podía decir esa palabra. Yo uno de los motivos por los que escribí el libro fue también porque mi tesis, al final se le puso otro título, pero mi título inicial hablaba justamente de capitalismo humanista, porque es en lo que yo creo. Yo creo que hay que tener tenemos que implementar un capitalismo donde el hombre esté al centro, no las corporaciones, porque aunque las corporaciones nos tienen que dar muy buenos productos, las mejores que puedan, y tiene que haber una competencia, una libre competencia, para que yo, ciudadano, yo consumidor, pueda tener el mejor producto a un mejor precio, y eso es la competencia. Por otro lado, considero que si nos excedemos en una financiarización de la sociedad, es decir, una financiarización de la economía, podemos entrar en riesgo. Primero, por un exceso de deuda, que es donde nos encontramos un poco en este momento, ¿no? El crecimiento de Europa está basado en deuda, vivimos en países que tienen una deuda pública por encima de su PIB, por lo tanto, eso es peligroso. Yo creo que ahí es donde tenemos que regular nuestros excesos, ¿no? En primer lugar, no desarrollar economías que estén muy separadas de la economía real, que creo que eso ha sucedido y está sucediendo ¿A qué te mucho. refieres? Me refiero, por ejemplo, a todos esos mercados de valores que miran más a futuro, a todos esos vehículos financieros excesivamente complejos que la gente normal y que no están ligados a una producción industrial o una producción comercial real. Yo creo que esa brecha, si es demasiado grande, puede explotar, y ahí están las burbujas, ¿no? Las burbujas de las .com en los 90, las burbujas inmobiliarias. La economía tiene que estar respaldada por economía real. No puede solo estar respaldada por la multiplicación del dinero a través de sistemas financieros. Es que yo creo que el
problema de eso es que realmente, o sea, no es una abstracción de la economía real en la que lícitamente alguien pueda operar y a futuro, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo, sino que realmente es eso que sugieres tú, de poner a la corporación en el centro y de toda esa regulación que está alrededor de ella, pues al final esa capa de ¿cómo decirlo?, de abstracción es simplemente el arbitraje de ese sistema, no una respuesta a realmente cómo funciona la economía, ¿no? Sí, yo es que en el fondo creo que nosotros hemos sido capaces de desarrollar nuevas necesidades. Pensemos en un momento en un móvil y todas las aplicaciones que nosotros tenemos dentro. Bueno, pues hace unos años no había ni Uber, ni Spotify, ni Just Eat, ni, no sé, Globo, digo las que se me ocurren ahora. Claro, porque a ti ni se te ocurría que viniese un chaval en bicicleta a traerte una pizza a casa. Pero alguien tuvo la idea. O ni se te ocurría que podías tener toda tu música, la que más te apetece, y yo escuchar en cada preciso momento. Tenías que tener una pared llena de vinilos o de CDs para escuchar la música que te gustaba. Entonces, las nuevas tecnologías nos han permitido que haya una economía colaborativa, porque en el fondo son ejemplos claros de economía colaborativa, donde, por supuesto, la persona que ha tenido la idea y que ha tenido la capacidad de desarrollar la idea, no solo de tener la idea, pues ha llevado el gato al agua al final y ha dado un pelotazo enorme y ha ganado muchísimo dinero, lo cual es fantástico. Pero a nosotros nos han ofrecido un servicio y ahora casi parece que no podemos vivir sin comernos la pizza de Just Eat el fin de semana, ¿no? Entonces, crear esas necesidades y al final encontrar una respuesta rentable a ello, a mí me parece fantástico. Cuando yo hablo de vehículos financieros y donde yo creo que hay que tener un poco de cuidado, o futuros, o swaps, que son productos complejos que mucha gente no puede entender porque son complejos financieramente hablando, pues siempre tienen que tener un respaldo. La burbuja del 2008, la gran recesión del 2008, estaba un poco motivada por esto, porque básicamente ¿qué estaba pasando? Se estaban dando hipotecas a gente que no iba a poder devolverla. ¿Y qué pasó? Que un día el castillo de naipes cayó. Claro. Entonces, yo creo que no tenemos que repetir errores del pasado, ¿no? Que siempre haya un respaldo real. Luego, claro, nos podemos meter a hablar de criptos y todo esto, donde quizás el respaldo real al final siempre es la confianza, porque el capitalismo se basa en la confianza, es en eso, ¿no? La subjetividad del valor. Hablando, ya que estamos hablando de la burbuja inmobiliaria, podemos pasar quizás, igual está un poco cogido con pinzas, no, dale. el puente, pero bueno, al rearme occidental y a la tesis que escribiste, y cómo digamos, la modernizaste, aunque bueno, tampoco es muy... No, pero el puente está perfectamente construido, te digo por qué, porque justamente la tesis se llamaba hacia el capitalismo humanista, la globalización de los principios de la Unión Europea. Y básicamente lo que yo planteaba todavía en el 2016 era, madre mía, se nos acerca un Brexit que al final pasó, Trump 1.0, digamos, y había en ese momento había tal descontento por la crisis justamente del 2008, por la crisis de la burbuja de la inmobiliaria, de la subprime, digamos, que empezó a haber movimientos realmente antiglobalizadores, empezó a haber movimientos... sobre todo anticapitalistas, digámoslo claramente, y tenían su razón de ser. O sea, no podemos criticar el hecho que existieran porque realmente había muchísimo descontento con ese concepto de globalización que había traído sobre todo delocalización, fábricas en España o en Italia que habían acabado yéndose a China o a Rumanía, gente que había perdido su trabajo, gente que había perdido su casa. Y entonces el descontento estaba ahí. ¿Qué pasa? Que justamente esos políticos hábiles, porque hay que reconocerles la habilidad, no es una habilidad positiva, pero es una habilidad, recogieron esos tres elementos de malestar que son, volvemos otra vez, el victimismo, la concienciación punitiva y el decrecimiento, porque empezaron a decirnos
que no podíamos seguir creciendo. Pero eso es una falacia. Lo que pasa es que estábamos creciendo en otro sitio. Claro. Y con razón histórica. ¿Por qué no va a crecer la zona de Asia-Pacífico? ¿Qué pasa? ¿Que siempre hemos tenido que crecer los del Atlántico? Claro. El eje económico mundial ha estado durante siglos en el Atlántico. El eje económico mundial hoy en día está en Asia-Pacífica. Y esas personas son... es que 4.000 millones de personas, sobre 8.000 millones de personas, viven en esa zona. En esa zona de Asia-Pacífico, no solo China, India, sino también pues, Bangladesh, Indonesia, son países muy, muy poblados, con gente joven. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos envejeciendo en Europa. En África, que es enorme, no somos conscientes de lo grande que es el continente africano, pero tiene 1.400 millones de personas, y las Américas, que tienen otros 1.100, 1.200 millones de personas. Por lo tanto, el potencial mundial, lo siento mucho, señores, está en Asia-Pacífico, y es justo que ellos también quieran crecer, desarrollarse, y son grandes trabajadores. Por lo tanto, ahí hay un potencial innegable. Nosotros somos los que quizás tenemos que... Hay un capítulo en el Rearme Occidental que es el dragón despierto, ¿no? Pues que habla un poco de China y un poco de Asia en general. Y realmente, ¿Europa qué puede hacer? ¿El libro de qué va? Pues de decirle a Europa lo que tiene que hacer si quiere todavía ser alguien en el escenario de los actores mundiales, ¿no? Tenemos dos gigantes, China y Estados Unidos. Europa tiene muchísimo potencial, no solo potencial, es una potencia económica, somos un mercado muy, muy fuerte, pero necesitamos acometer reformas. ¿Cuáles son estas reformas? La tapa de la botella de Coca-Cola, por ejemplo. Sí, no, claro, exacto. Justamente, la regulación de IA. Era, claro, la regulación de la IA. No, lo primero sería hacer una bolsa europea. ¿Qué sentido tiene tener un IBEX 35? ¿Qué sentido tiene tener un Piazza Affari Milano? Si somos hormiguitas comparados con, no sé, con Wall Street o con el Nasdaq o con la bolsa china. Entonces, un mercado único de valores. Porque fijaros, si vuestros ahorros están en un banco, pues este banco al final ve que la rentabilidad es mayor en un fondo americano, pues al final nuestros ahorros están yendo a financiar a Estados Unidos. ¿Pero por qué no mantenemos aquí nuestros ahorros? Italia, España también tiene grandes ahorradores. Entonces es absurdo que nosotros no estemos manteniendo aquí nuestros ahorros e invirtiendo en nosotros mismos. Y hay algo muy positivo, por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo, que pienso que si unificásemos Europa, al menos en términos de libre intercambio, libre comercio, facilitar la legislación, que sea similar. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que yo estoy en California y quiero hacer un negocio en Texas, y no tengo que... Sí, no tienes barreras. Exacto, no hay barreras. Mira, en el 2016, y seguimos ahí con el Rearme Occidental, y yo escribí un capítulo en el 2016 donde básicamente... apostaba por la firma, estuvimos a puntito de firmar el TTIP, que era un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Era un pedazo de tratado. Había un poco de oposición, como siempre, por grupos anticapitalistas, estos enemigos del comercio que después de Trump se han vuelto súper amigos del comercio, ¿no? Porque es que Trump tiene una cosa muy buena, tiene todo malo, pero tiene una cosa buena, que nos ha puesto de acuerdo a todos los europeos como nunca antes, y es un gran creador de liberales económicos, porque claro, ahora todo el mundo defiende el libre comercio, gente que antes defendía los aranceles, el proteccionismo, el socialismo, etcétera, pero vamos a reconocerle lo único que tiene de bueno este señor. Pero os contaba esto porque el TTIP estuvo a punto de firmarse, pero ganó Trump. Ganó Trump en el 2016, entonces se pararon las negociaciones. Lo que yo digo ahora en el Rearme Occidental es que habría que volver a coger. Y yo creo que un poquito vamos a ir avanzando por ahí, y hay que volver a delimitar nuestros acuerdos de libre comercio
pues con Mercosur, como lo estamos ya haciendo, pero también con Estados Unidos. Es muy importante porque en el fondo somos mercados muy grandes que nos beneficiamos mutuamente de muchas cosas y, bueno, imponer aranceles o cualquier otro tipo de restricciones es negativo. Yo hice no sé si te acuerdas, una especie de artículo una vez con datos bastante poco rigurosos, hay que decirlo, pero mi tesis era que Estados Unidos se había aprovechado por completo del mercado único europeo y del Single Act y tal, y que nosotros estábamos encantados, bueno, yo no estaba vivo, pero Europa estaba encantada con el mercado único y tal, y que dijeron, cojonudo, pues un mercado de 300 millones unificado en el que yo puedo poner mis filiales y puedo seguir generando. Bueno, hay teorías que yo tampoco las comparto mucho, pero bueno, es bueno conocerlas. No sé si vosotros os acordáis de Varoufakis. Yanis Varoufakis sí. era el ministro de Economía de Grecia cuando justamente estalla la burbuja de la subprime y Grecia es uno de los países más afectados. Entonces él, en un libro suyo que se llamaba El Minotauro Global o algo así, ahora recuerdo que era algo del Minotauro, y también es de esos años, yo creo que será un libro del 2012 o algo así, más o menos. Y él decía que Estados Unidos había creado la Unión Europea, o sea, que la Unión Europea era un producto estadounidense para tener un mercado donde vender sus productos, y que lo mismo lo había hecho en Japón. Entonces, básicamente culpaba a Estados Unidos de la creación de la Unión Europea y por eso habían invertido con el Plan Marshall y todo eso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues oye, si fue un producto de Estados Unidos o propiciado de Estados Unidos, pues muchísimas gracias, porque a nosotros nos ha venido muy bien nuestro mercado único europeo y nosotros vivimos mucho mejor desde que estamos en la Unión Europea, a pesar de todas las críticas, y yo soy la primera que la critica, como decíais antes, de la botella, del taponcito y muchas otras cosas mucho más graves, ¿no? Sí, pero bueno, que nos ha salvado, por ejemplo, de la peseta Imagínate y las vivir posibles... todavía. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo vivía en España cuando estábamos fuera de la Unión Europea. Entraría, no sé, yo tendría 11, 12 años cuando entramos, pero me acuerdo perfectamente de cómo era y os aseguro que era peor. No había carreteras, no existía el AVE, los aeropuertos eran miserables comparados con los que tenemos ahora y la economía, bueno, pues era mucho más pobre. ¿Qué opinas del plan Draghi? Bueno, Que no a está, ver, ya ha pasado un tiempo, pero bueno, de ahí sigue, no, o sea, yo además lo analizo mucho en el libro. Yo creo que Mario Draghi seguramente es la persona que mejor conoce las instituciones europeas. ¿Esto qué quiere decir? Que su análisis es muy válido, el análisis. Luego si hablamos de las soluciones, allí podemos buscar, lógicamente, elementos. Yo, sinceramente, que soy una gran defensora del concepto de la Unión Europea, creo que Draghi debería ser nuestro primer presidente de la Unión Europea, pero no de la Comisión como Ursula von der Leyen. Además, yo considero que ha sido un error que Ursula von der Leyen haya repetido en la Comisión después de las últimas elecciones del año pasado. Pero si nosotros tuviésemos que votar a un presidente de la Unión Europea, cosa que yo defiendo fervientemente, porque creo que eso le daría más legitimidad a la Unión Europea. Nosotros ahora votamos solo por el Parlamento. El Parlamento sí tiene funciones y poderes, pero limitados. Digamos que quien toma las decisiones es más la Comisión o el Consejo, ¿no? De los jefes de Estado, de los presidentes, de los primeros ministros. Entonces, si yo tuviera que ir a votar mañana para un presidente de la Unión Europea, creo que un candidato sólido sería él. Ya salvó una vez con el whatever it takes, salvó el euro, y creo que es tan compleja la Unión Europea. Pero ¿y crees que un presidente o sea, para toda la Unión Europea sería mejor? O sea, ¿por qué lo defiende? Yo creo que, mira, ¿qué le falta a la Unión Europea? La Unión Europea es la respuesta al trilema de Rodrik. No me voy a poner muy teórica, pero Rodrik, que es un gran profesor, dice que en el mundo globalizado en el que vivimos es muy difícil mantener a la vez tres elementos. Uno es la soberanía nacional,
el otro es la democracia y el tercero es la globalización en sí económica, ¿no? Las empresas como Amazon o yo que sé, Apple y tal, que si tienes un problema con ellas te tienes que ir a buscar dónde está su sede y es muy difícil, ¿no? Luchar con estas sociedades, con estas empresas, ¿no? Con estas... Entonces, hay una solución a este trilema. Un trilema significa que no pueden convivir los tres a la vez, tienes que elegir dos, ¿no? ¿Cuál es la solución al trilema? La Unión Europea. Porque la Unión Europea ha encontrado un equilibrio muy difícil entre democracia, votamos para su Parlamento, también democracia interna de cada uno de los Estados miembros. Luego tenemos la soberanía, porque está la soberanía estatal y hay muchos elementos, competencias que siguen manteniéndose en soberanía estatal. Pensemos en las policías, en las fronteras y todas estas cosas. Y luego está la globalización, donde nosotros tenemos una estructura supranacional, que es la Unión Europea, donde hemos pasado el Estado-nación, ¿no? Ya tenemos una estructura más grande y que nació como mercado único, pero ahora es una unión también política. ¿Qué le falla a la Unión Europea? Que nosotros votamos solo el Parlamento, pero quien toma las decisiones pues son otras, ¿no? Es el consejo de los jefes de cada gabinete, de los presidentes del gobierno de cada país que se reúnen ahí en el consejo, dicen, bueno, pues por dónde tiramos, y luego está la Comisión Europea. Entonces, ¿cómo le podemos dar más legitimidad a esto? En mi opinión, darle más legitimidad es votar a un presidente que nos represente, que digamos, bueno, nosotros hemos elegido porque si no, a Ursula von der Leyen, ¿quién la ha elegido? Es que no la ha elegido nadie. Eso por un lado, y luego está un tema más técnico de cómo tomamos las decisiones, de las mayorías. Hay algunas, los países tienen derecho de veto y entonces ahí es muy difícil tomar decisiones porque uno que diga que no, no sale adelante. Y luego está, en cambio, las mayorías cualificadas, ¿no? Que es básicamente una fórmula que combina el número de habitantes de cada país con el número de países que votan a favor. Es que no tenemos más remedio que tomar las decisiones de otra manera, ¿no? Por ejemplo, piensa en Schengen. Schengen, que es que nosotros podemos viajar solo con nuestro DNI, no todos los países de la Unión Europea adhieren a Schengen, pero para nosotros es muy cómodo poder viajar de esa manera, ¿no? O hacer negocios en países de la Unión Europea libremente. Entonces sí que hay que avanzar un poquito más en esa integración, simplemente para ser un mercado más fuerte y para ser una potencia que pueda mirar cara a cara a China y Estados Unidos. ¿Y no crees que, por ejemplo, podríamos integrarnos, liberalizar la economía sin...? Porque yo el problema que le veo a tener un presidente que concentre tanto poder y a la vez tan poca información, porque claro, la información que tú necesitas para tomar decisiones es de tipo, es decir, es una información que está dispersa. Pues un empresario ni siquiera sabe qué va a hacer de su empresa en un año exactamente. Entonces, si no tienes la información, porque es tanta, porque claro, es miles de países, miles decenas de países, sí. millones de personas, el problema que le veo es a la información. Es decir, da igual lo cualificado que estés, al final las Sí, pero decisiones ese que problema tomes... lo tiene en este momento igualmente la Comisión Europea y ni siquiera Sí, tiene la bueno, legitimidad. Entonces, realmente, respondiendo a eso que acabas de decir, que es muy interesante, hay otra idea, que eso en cambio de estar en el informe Draghi, está en el informe Letta, que es de Enrico Letta, que él propone constituir como un Estado virtual 28, un Estado 28 que tengamos todos los países los mismos trámites, las mismas normativas, las mismas reglas, digamos, para uniformar de alguna manera. Entonces hablaban de este Estado virtual que puede ejercer un poco como ventanilla única para que todos los trámites que tengamos que hacer los ciudadanos de la Unión Europea se puedan canalizar a través de este Estado virtual número 28 y resolver el problema de la información que tú estabas planteando. ¿Eso Hay ideas. te parece más...? Hombre, me parece que tenemos Draghi, en otro documento, no en el informe sobre productividad, en otro documento habla de parálisis, salida o integración.
Este es un discurso que dio él en el año 23, si no me equivoco, el 23 o en el 24. Entonces, si te planteas lo que dice Draghi, es verdad, porque entonces, parálisis es quedarnos como estamos. Tenemos una guerra a las puertas de Europa, tenemos una situación en el Mediterráneo súper inestable, tenemos dos gigantes, China y Estados Unidos, que hoy han firmado un acuerdo en Londres de, digamos así, de paz comercial, lo cual es muy positivo para el mundo, pero a lo mejor a Europa nos deja un poco rezagados porque nosotros todavía no tenemos un acuerdo claro con Estados Unidos, no tenemos un acuerdo claro o de grupo con China, digamos así. Sabemos que la competencia va a ser brutal, ya es brutal, imagínate. Lo que tenemos claro es que esas tres posibilidades, parálisis, no podemos aceptarlo, tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a quedar atrás. Salida, ¿el Brexit sirvió para mejorar la situación de Reino Unido? Tengo mis dudas. Por lo tanto, salir de la Unión Europea para cualquier país miembro no es opción. O integración. Entonces, podemos avanzar en la integración de una manera donde los países se sientan cómodos, digamos, de alguna manera, donde podamos respetar. Los sistemas federalistas funcionan. Estados Unidos es un país que está funcionando, a pesar de los disturbios en Los Ángeles que hay hoy y que Trump ha mandado la guardia a los Marines y todo. Pero bueno, es un país que como Estado federado funciona. Yo creo que tenemos que tender más hacia una federación, a una federación de Estados. Ahora mismo diríamos que la Unión Europea es un OVNI, objeto político no identificado, porque ni es una federación ni es una confederación, no se sabe muy bien lo que es, pero bueno, a trancas y barrancas funcionamos así, ¿no? Pero hay que hacer algo, no nos podemos quedar atrás. Es que yo creo, y me interesa saber tu opinión, que la Unión Europea precisamente responde a esa necesidad de agrupación o de confederación de naciones, pero que el origen es completamente artificial, o sea, pues, igual me siento yo más confederado con el Mediterráneo que con Alemania. O España y Portugal se siente más confederada con Hispanoamérica o Iberoamérica que con, yo qué sé. Que la posible solución es decir, a mí, igual que a un francés, nos interesa tener ventajas que no teníamos antes. Entonces, nos interesa ambos saber las reglas del juego y tratar de ponerlas similares. Y no tiene por qué estar el Estado para regularlo. No, y me refiero también a que hay, o sea, que Europa es muy distinta. O sea, Sí, que o sea Europa luteranos y católicos, mediterráneos y nórdicos. O sea, y entonces nos agrupamos de manera artificial cuando, por ejemplo, Estados Unidos es una confederación, o sea, un Estado federal. Pero hay mormones, claro, hay musulmanes. Sí, pero comparten que eran una colonia inglesa, ¿no? Sí. Entonces, tienen un origen compartido, que es que se liberaron de los ingleses. Y tienen un idioma único. Y tienen un idioma único. Que es muy importante. Ahora bien, ¿qué comparto yo con un, no sé? Bueno, hay que pensar en con cuanto a lo que... Ahora ya no forma parte claro, de la Unión Europea. hay que pensar una cosa porque es muy interesante lo que estáis diciendo y además tiene su lógica. Hay que pensar cómo nació la Unión Europea. La Unión Europea se funda en 1957 con el Tratado de Roma y son solo 6 miembros. 6 miembros que están en un eje concreto, pues Francia, Alemania Occidental, Italia y los países del Benelux, ¿no? Entonces, claro, ellos inician con un mercado único porque necesitan, y la energía aquí es un tema fundamental, pues nace con el carbón y el acero, ¿no? La unión del carbón y del acero, porque en ese momento la industria estaba basada exclusivamente en carbón y acero. Luego, como fue muy exitosa, hubo grandes milagros económicos, el milagro italiano en los años 60, los milagros, lógicamente, de una larga posguerra, una reconstrucción. Son los demás países que se quieren agregar. Hasta que llegamos a donde estamos con 27, ¿no? Entonces, el mercado no es una unión artificial, es una unión que nace como unión económica del libre mercado, como un mercado único, y que luego empieza a transformarse en una unión política. La unión política es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque ahí sí que están nuestras diferencias. Pero en la unión económica realmente hay unos principios claros que son libre comercio y libertad de movimiento de personas, de capitales, de empresa. Y entonces no tendría sentido que a lo mejor se limitase a eso.
A ver, tiene sentido hasta un cierto punto, porque todos los derechos que nos hemos dado como ciudadanos europeos y tenemos un pasaporte que nos permite viajar muy cómodamente en todo el mundo, porque es un pasaporte muy reconocido, y todas las libertades que nos hemos dado a nosotros mismos y la protección de derechos humanos, para empezar, porque es la zona donde los derechos humanos se respetan más, te diría, del mundo, y sin arriesgarme, también las libertades civiles, también toda la red de seguridad. Os hago yo una pregunta a vosotros. ¿Os podéis imaginar en este momento España estando fuera de la Unión Europea con los ataques a las instituciones, a los jueces, a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación? ¿Estaríais más tranquilos estando fuera o estando dentro? Dentro de estar yo en profundo desacuerdo con la Unión Europea, es lo que nos ha salvado. O sea, pero es que eso es un Ayer, hecho. ¿sabéis, no? El informe de ayer. El informe de ayer dice básicamente que la amnistía fue una autoamnistía, que fue por motivos electorales, que fue por 7 votos, que fue para hacer presidente. Entonces, claro, yo entiendo que si yo soy la primera que está en desacuerdo con determinadas Claro, cosas de la Unión Europea, pero creo que sería mucho peor no Sí, estar. sí. No estar. No tendríamos una red de seguridad que nos protege en casos extremos de situaciones donde a lo mejor pues, hay un abuso de poder, como quizás el que estemos viviendo en este momento en España. Pero podemos estar, de verdad, porque estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Oye, a lo mejor no tengo mucho que ver con un alemán. Ya, pero a lo mejor mañana te sale un trabajo en Alemania y va a ser tan fácil para ti irte a Alemania a vivir. Y si no fueras de la Unión Europea, sería tan complejo que te fueses a Alemania a vivir. O no tienes tu moneda y tienes que cambiar, o no puedes abrir una empresa, o te echas una novia italiana. Claro, Y pero claro, esos son, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero esos son necesidades que tú ya tienes y los otros países también tienen. Y creo que cuando hay una necesidad, hay incentivos suficientes para satisfacer esa necesidad. Entonces, a lo mejor podrías llegar a funcionar sin que haya alguien Sí, o sea, digamos que intervenga. o la percepción que creo que tenemos muchos sobre la Unión Europea es, oye, sí, o sea, ¿por qué tenemos la sensación de que hay como una intervención y un ente excesiva. excesiva, Sí, sí. cuando en realidad todos estamos de acuerdo en que, oye, si yo quiero ir a Alemania a trabajar, pues podría ir, y el alemán podría también querer venir a España, y todos queremos, Bueno, ¿no? ahí tendríamos que hablar del derecho, que es el gran regulador que nos hemos dado como Entonces, sociedades y estamos usando todos en la Unión Europea una raíz increíble pero cierto, 2000 y pico años después, que es el derecho romano o jus commune, que es la base del derecho comunitario europeo. si quieres, paramos un segundo. Hablábamos, ¿no?, de la importancia del derecho. Bueno, pues el derecho, la esfera pública y la esfera privada. Yo soy una gran defensora de la libertad individual y por lo tanto de la esfera privada, pero creo que tiene que existir un mínimo de normativa pública para regular excesos como el que estábamos haciendo un ejemplo ahora claramente. Entonces sí, tiene que existir. A ver, ¿qué es un Estado? ¿Qué es un Estado realmente? Pues es un ente que tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Sí. Porque el Estado tiene un ejército y tiene policía y puede controlar crímenes organizados. No podemos llegar a la radicalización del liberalismo, que es la anarquía. La anarquía, en el fondo, lo que te está diciendo, sin Dios ni amo, por lo tanto, sin derecho. Sin derecho, por lo tanto, yo si cometo un crimen, no hay nada que me pueda regular, solo la ley del más fuerte. Entonces hay alguien que me puede matar a mí, o una persona puede violar a alguien, y si no hay derecho público, porque recordemos que el derecho penal es un derecho Claro, público. pero por ejemplo, el derecho romano Sí. es derecho público. No, bueno, el derecho romano es la raíz del derecho privado, porque se basa en los contratos. Claro. En los contratos, pero un contrato es un contrato. Yo lo que te estoy diciendo es, en derecho penal, un crimen. O sea, yo... No se puede organizar una sociedad en base al derecho privado para, teniendo todas esas preocupaciones que no dejan de ser necesidades, firmar contratos y organizarse de manera libre
para que no pase. Es decir, tú tienes esa preocupación, lo mismo que decíamos antes, yo también y tú también. Pues los tres estaremos incentivados a de manera libre, igual que nos hemos organizado anárquicamente Sí. para hacer esta entrevista, pues hacerlo también para protegernos de un tercero que quiera coartar nuestra libertad o atacarnos Pero o eso donar órganos implica ilegalmente. una serie, pero ahora nosotros somos 3 personas y lo podemos gestionar. Tú imagínate una sociedad como la española que tiene 48 millones de personas y cada uno se quiere organizar de una manera distinta, porque no todos igual. Nosotros hoy hemos venido aquí libremente porque tenemos una vía de comunicación y hemos acordado que nos apetecía hoy tomarnos algo y charlar juntos. Pero en cuanto entramos en terrenos más delicados, como por ejemplo el de la violencia, terrenos terrenos realmente criminales, el robo, o sea, si a mí ahora me apetece, que ya termino de hablar con vosotros y digo, me voy a llevar tu ordenador y tus cámaras y tal, pues a lo mejor no os hace mucha ilusión, pero anárquicamente hablando yo digo, oye, pues a mí me apetece hacerlo así. Tiene que haber Claro, una pero el regulación. tema es que el derecho responde a las leyes de convivencia del ser humano, no a una... O sea, no a que el Estado le haya apetecido imponer esas normas, sino A ver, que esas normas ya existen. ¿cuál es claro, el ya primer existían. código? ¿Cuál es el primer código penal que recordáis? Pensadlo. El Lo voy a dejar primer aquí porque código. eso te lo escuché. O sea, El que primer me estaba haciendo el bobo, pero te lo escuchaba. ¿Lo has Claro, digo, escuchado? el ¿Cuál primer es? código penal. Los mandamientos. Los 10 mandamientos. No Ajá, matarás, ajá. no robarás, no. Claro, pero incluso con eso, o sea, los estados ahora mismo, mundialmente, que esto lo dice mucho el profesor Bastos, funcionan de manera anárquica, es decir, o sea, entre ellos, porque los estados musulmanes, por ejemplo, Sí. tienen unas leyes que... La Sharia. Claro, pero si se aplicase en las conductas que están permitidas por esas leyes en un país occidental, por ejemplo, sería una barbaridad, por ejemplo, el trato hacia la mujer. Claro. Y entonces, oiga, pues nosotros estamos de acuerdo porque tenemos esta religión y actuamos de esta forma y nosotros no porque no la tenemos. Entonces el Estado es anárquico. No, a ver, en el ejemplo que tú estás haciendo, lo que se está diciendo es que el Estado está entrando en tu esfera privada. Y eso es lo que sucede en los estados teocráticos musulmanes que se rigen por la Sharia, porque te dicen cómo tienes que vivir, tratar a tu mujer, etc. La gran evolución de nuestro Estado liberal, de nuestras democracias liberales, fue separar la Iglesia del Estado, transformarnos en estados laicos, porque ya la religión no entraba dentro de la esfera privada de cada uno. Una cosa es eso, y eso ha sido una evolución que nos ha costado miles de años y millones de muertos, porque las guerras de religión en Europa han sido larguísimas y han sido muy sangrientas. Una cosa distinta es querer eliminar el derecho público, totalmente el derecho, todos los derechos que tienen que ver con la esfera pública, porque queremos aspirar a un Estado más libre, que yo eso lo puedo entender y puedo entender esa rebeldía de decir yo no quiero que un Estado me esté diciendo. Ha habido una ley del péndulo y yo entiendo por qué sentís esa necesidad y básicamente es porque hemos exagerado, el Estado se ha convertido en un enemigo. El Estado en este momento se ha convertido en un enemigo del ciudadano, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista también normativo, del derecho administrativo, nos está ahogando, ¿no? Sentimos esa presión, sentimos una presión donde Hacienda niega la presunción de inocencia del contribuyente y te trata como un delincuente incluso si no has hecho nada. Tú ha invertido la carga de la prueba. Ya no hay presunción de inocencia y además yo te digo, no es verdad que facturaste eso en un bolo que hiciste, sino que facturaste esto y te hago una complementaria y tú tienes que demostrar que no fue así. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y creo que eso tiene que cambiar, porque realmente leía el otro día que Milei había hecho un comunicado diciendo, oye, no voy a tratar a mis ciudadanos como delincuentes. Yo en eso estoy de acuerdo. De ahí a que eliminemos el Código Penal, el Código Administrativo, los tratados internacionales, no. Pero sí, por ejemplo... A lo mejor no es eliminarlo, sino privatizarlo.
Exacto. Pero ¿cómo vas a privatizar el tráfico de órganos? ¿Cómo vas a...? No, pero todos estamos en contra del tráfico de órganos. Luego, aceptemos que el Código Penal está regulando el tráfico de órganos de manera ¿Y justa. quién se encarga de controlar que alguien le ha robado un Una riñón empresa. a otro? Una empresa privada. Y si esa empresa privada de repente llega el señor y le dice, yo te doy tantísimo dinero, pero tú ya no me... Dejará no". de tener credibilidad. Si una empresa pública deja- dice, oye, que dejará- quiero vender unos hidrocarburos y no, tal. pero dejará de tener credibilidad. Y que esperamos y el que haya mercado otra... dejará de... Claro, pero bueno. ese es el avance. Es decir, si no hubiera pasado eso, seguiríamos en taparrabos. Es decir, es eso lo que ha hecho el avance. Por cruel o extraño que nos parezca, cada vez que avanzamos, cuando de niño te quemas con una sartén, ya no la tocas. Pero no la tocas porque te quemaste. Sí, pero vamos a ver, se supone que tenemos que hacer sociedades seguras también para gente que no tiene muchas oportunidades, ¿no? O que no tiene la posibilidad de justamente de ser libre, porque sus oportunidades han nacido en familias desestructuradas, porque no tienen... privilegios o las ventajas que otros. Ahí es donde la red del Estado tiene que existir y no puede ser una empresa privada, porque una empresa privada la tienes que pagar. Bueno, pero por Y el ejemplo... Estado también. Sí, Pero, por ejemplo, pero hay gente, pero vamos a ver, instituciones- vivimos en un estado donde la gente que tiene poco recibe. Que haya habido una perversión sobre eso, lo tengo claro, pero hoy en día a través de tu declaración de la renta, la declaración de la renta te sale a pagar o a devolver. Entonces, hay un redistributivo. Si queréis, lo podemos plantear de otra manera. ¿Cómo podemos potenciar más la predistribución que no la redistribución? Aquí todo el mundo está pensando en redistribución y dices, pero si lo que hay que pensar es cómo generar riqueza, no cómo distribuirla. Entonces, predistribución sí, eliminar o privatizar totalmente pues la policía, el ejército, no sé. Ahora mismo hay más seguridad privada Sí, que pública en el cierto, mundo. cierto. Pero esa seguridad privada, como tú bien dices, mañana puede cerrar, mañana puede desaparecer. Imagínate que de repente desaparecen todas las empresas de seguridad y ya no las tienes. Claro, pero también imagina que los cerdos vuelan. Es decir, No, pero es ¿qué que... incentivo va a tener una empresa que está aportando valor y por tanto está maximizando su beneficio, por tanto siendo rentable, a dejar de hacer ese servicio? Y encima de manera masiva, es decir, que todos y cada uno de los prestadores de servicios de repente dejan de hacerlo. Claro. Pero eso no va a pasar. ¿Quién lo sabe? O sea, de la misma manera que... Pero digo, o sea, por poder puede pasar cualquier cosa, claro. Pero podemos predecir lo más mínimo por un tema de incentivos. Es decir, ¿qué incentivo va a tener una persona que está ganando dinero Sí. a dejar de hacer aquello que le da dinero? Que es, por ejemplo, prestar un servicio adecuado, como por ejemplo de policía. No beneficiar a unos frente a otros, o lo que es la policía ahora, que no es la policía, sino es la defensa del Estado. Porque, por ejemplo, los ocupas, nadie los echa de las viviendas. Por supuesto, Entonces ya... pero ahí por supuesto, hay que reformar una ley fuerte, antiocupa. Pero una puede ley... llegar otro y volverla a revertir. Por supuesto, pero igual que puede, si lo privatizas solo y solo Sí. confías en Desocupa, pues Desocupa de repente un día se forra tantísimo que el Dani coge y se va al Caribe y dice, pues ya está, que se busquen otro, ¿no? El problema es que en determinados servicios públicos, hay una fórmula que lleva funcionando bien bastante tiempo, que es los consorcios público-privados, que es consorcio público para un servicio público, pero la gestión privada. La gestión privada. Entonces, privatizar la policía corre ese riesgo que de repente alguien que tenga más dinero que tú haga trabajar para él solo esa policía. O sea, no puede ser neutra, que no estoy diciendo que ahora lo sea, estoy diciendo que es muy arriesgado querer privatizar todo. Claro, es que esa es otra. En el peor de los casos, se acabaría convirtiendo en lo que ya hay ahora mismo, ¿no? Bueno, que está al servicio de alguien. Bueno, a ver, yo creo que igual que exigimos presunción de inocencia para nosotros mismos, hay que presuponer que hay funcionarios honrados, hay que presuponer... Hombre, desde luego, que... pero por lo mismo, por incentivos, el funcionario
no tiene los mismos incentivos que tiene Pero el una... funcionario tiene muchísimo poder y yo en eso te doy toda la razón. Si un funcionario no te quiere poner un sello en un papel, Claro. tú no puedes Es lo que funcionar con tu decíamos ayer, empresa. que te Yo estoy tratan muy de casi acuerdo en como- eso. Tiene muchísimo poder el funcionario hoy en día. Excesivo, yo estoy de acuerdo. Pero sobre todo cómo... hay que reformar eso. Me interesa ver tu opinión sobre, es decir, el incentivo del funcionario. Es decir, ¿cómo modificarías el incentivo que tiene el funcionario? Porque el incentivo que tiene ahora, generalmente, no es prestar el mejor servicio, porque si a mí me prestas un mal servicio no cambia nada. A ver. En lo privado no es así. Supongo que sabéis que sí se le dan incentivos a los funcionarios. O sea, por ejemplo, al funcionario inspector de Hacienda, cuanto más considera. Recauda, A mí eso pero me eso es un parece. incentivo O el incentivo contra- del que pone las multas, Sí. o el incentivo. O sea, son incentivos perversos y que una democracia no debería permitir. Yo estoy radicalmente en contra de ese tipo de incentivos. Luego, yo, sinceramente, ahí sí que te digo que, por ejemplo, yo creo que un funcionario no tiene que tener su puesto garantizado para toda la Eso me vida. parece Y un- creo que eso sería un gran incentivo para que él prestase un O que mejor fuese servicio. un consorcio como... Claro, un consorcio público-privado, o que sencillamente, si esta persona no cumple con sus funciones y absentismo, etcétera, etcétera, nada, fuera. O sea, eso de la plaza ganada por oposición de Sí, por no, vida, sí. Eso es yo un estoy en cachondeo. contra. Sí, sí, sí. Y además hay países en Europa que no tienen Que no eso. tienen. Es más, que cuando le cuentas que aquí o en Sí, Italia ¿cómo? tienen Sí. eso, y dice, pero ¿eso qué es? Que tienes tú garantizado porque hiciste un examen, una oposición hace 30 años y tienes tu puesto. No, pero de ahí a radicalmente privatizar todo me parece muy arriesgado, muy arriesgado. Y todavía, ¿sabes? Sobre todo que todavía nosotros no estamos lo suficientemente maduros para hacerlo. Eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, quizás Pero, podamos llegar un pero día. que no estemos, o sea, es decir, no somos lo suficientemente maduros y por tanto no lo hacemos, o no somos lo suficientemente maduros porque no lo No lo estamos hacemos. haciendo. Muy buena esta. Bueno, eso no te sé contestar. Yo tampoco, yo tampoco. Eso no lo sabe nadie. A eso no tampoco. te sé contestar, te digo la verdad. Pero sí, hay que reflexionarlo. Sí, Yo, es un debate que hay que plantear. claro, Es yo creo interesante. que si algo podemos hacer nosotros para mejorar, porque en el fondo se trata de mejorar la sociedad en la que vivimos, es empezar a reformar leyes que en este momento no están funcionando. Tenemos mucha legislación todavía que tiene que ser actualizada realmente. El mundo en el que vivimos no tiene nada que ver y menos que va a tener que ver en cuanto la IA entre, ya está entrando, pero cuando entre fuerte va a cambiar todo, va a cambiar la universidad, va a cambiar muchísimos puestos de trabajo, van a cambiar o desaparecer. Por lo tanto, lo que nosotros es respecto al derecho, en lo que vivimos constantemente es una carrera para adaptarnos al mundo en el que vivimos, y el derecho va más lento. Esa es la realidad, el derecho va más lento. Por lo tanto, es como que tenemos que aprender a correr un poco más en cuanto a la regulación de nuestras sociedades. Y diría que igual que no tenemos que ser nostálgicos, como decía antes, de sociedades pasadas donde no había crecimiento. Y hay esos nostálgicos, ¿no?, que dicen, no, pues me voy a vivir al campo y no tengo ni agua, ni luz, ni tal, se van una semana a vivir al campo sin agua y luz y ya estaban queriendo volver. Tampoco deberíamos ser nostálgicos de sociedades anárquicas que existieron, porque no había regulación, o la regulación que había era muy, muy rudimentaria, digamos así, muy básica. Y también tenemos que rectificar que ahora vivimos en un exceso normativo absolutamente absurdo. O sea, el exceso normativo en el que vivimos, Europa tiene mucho que ver en esto, es culpable en muchas cosas. Pues eso, hay que empezar a rediseñar toda nuestra burocracia, porque lo que está haciendo es fomentar el decrecimiento. O fomentar que gente como vosotros, jóvenes y tal, digáis, yo no quiero esta sociedad porque me está poniendo cortapisas, me está poniendo problemas, no puedo comprarme una casa, no puedo tener un sueldo digno. Entonces yo entiendo vuestra
nuestra rebeldía libertaria. Lo que pasa que tenéis que entender que hay cosas donde realmente podríamos entrar otra vez en caos. Me gusta pensar que más que rebeldía es cálculo económico. Pero Bueno, esto fenomenal. Yo creo, puede que, ser. yo creo que cuando se analice cómo estamos ahora mismo, en el transcurso de la civilización, dentro de a lo mejor 1000, 2000 años, Sí. Dirán, aquí se pasaron. Sí, Como sí, así, sí. pues había caos y tal, y entonces empezaron a crear estos instrumentos perversos de monopolio de la violencia y demás, y se les fue de las manos, y Sí, entonces sí. ahora tenemos anarquía de capital. No, fíjate, hay una cosa, ya para concluir, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿Por qué cae el Imperio Romano? Pues hay miles de libros que cuentan por qué cayó el Imperio Romano, que estudian todos los factores que fueron muchos, no cayó solo. Pero hay uno que a mí me interesa particularmente, y es cuando hay un cambio de valores en la sociedad. Y os voy a poner un ejemplo. En la época romana, ¿quién eran los dioses? Pues estaba Zeus, que era el dios del rayo, ¿no? Sí, Del eran trueno, politeístas. tal. Luego estaba el dios de los mares, de los océanos. Luego estaba el dios o la diosa de los bosques. Todo tenía que ver con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos básicamente, pues lógicamente tenían que enfrentarse a una naturaleza muy cruel, ¿no? En esa época no tenían las infraestructuras y los medios que teníamos ahora. Y luego había otra cosa también muy curiosa. Por ejemplo, el divorcio estaba perfectamente permitido, la homosexualidad no estaba mal vista, por lo tanto, tenían otros valores. Cuando llega el cristianismo, todos estos valores cambian. Solo hay un Dios, ya desaparecen todos los dioses, el del el rayo, el mar, el bosque, etc. La homosexualidad es penalizada y el divorcio también. La Iglesia Católica, bueno, impone, la Iglesia cristiana, no católica, la Iglesia cristiana, pues impone estos valores. Y justamente cuando se reconoce la religión cristiana como la religión de Estado en el Imperio Romano, el Imperio Romano empieza a caer. Bueno, pues fijaros que hoy en día vivimos en una situación bastante parecida. Pero al contrario, la naturaleza es la diosa. Decíamos al principio del podcast que si la Pachamama cósmica, que si nosotros habíamos hecho daño al planeta, entonces la naturaleza es vista como una diosa otra vez. Luego, la homosexualidad, lógicamente, ya no está mal vista como ha estado mal vista durante demasiados siglos. El divorcio es una cosa normal. Entonces, hay una inversión de valores y las inversiones de valores normalmente marcan hitos de grandes cambios. Yo me resisto mucho a la caída de Occidente y creo que lo podemos rescatar, por eso el libro se llama El rearme occidental, porque es un rearme moral, social, militar también, pero realmente es verdad que vivimos en una época de grandes cambios, sobre todo porque estamos en una revolución digital ya imparable. La revolución industrial también trajo unos cambios muy grandes en las sociedades, generó los grandes movimientos de masas, los fascismos, el nazismo y el comunismo en el siglo XX, las grandes guerras mundiales. Entonces, bueno, yo creo que hay que mantener, digamos así, la esperanza, buscar soluciones. Me parecen muy bien las que hemos planteado aquí hoy. Les daré una vuelta ahí en casa, luego lo pensaré, a ver cómo podemos privatizar y seguir vuestros postulados anárquicos, pero creo que de momento tenemos que mantener un mínimo de estructura. No nos queda de otra. Sí, por lo pronto. Pasamos a hacerte la última gran pregunta que le hacemos a todos los invitados, Dime. que es ¿qué pregunta que nunca te hayan hecho te gustaría que te hicieran y responderla? Y te puedes dar tu tiempo tranquilo. Wow, qué difícil. Mi pregunta es siempre recurrente y es, ¿un mundo mejor es posible o vivimos en el mejor de los mundos posibles? Y ahí creo que la respuesta es, vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero tenemos que luchar para mantenerlo.
porque no, se nos Para podría, mejorar, se ¿no? nos podría torcer bastante. Y sobre todo para vosotros, que sois la generación que entra, ¿no? Pero yo creo que un mundo mejor es posible. Me gustó la pregunta. Muy bueno. Pues, Muy bien, Alesia, pues muchísimas gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias a ti. por Gracias. haber compartido este rato con nosotros. Dejaremos en la descripción para el que le interese el enlace a la editorial para que tengan los libros ahí. Muchas Y gracias. nada, muchísimas gracias. Esperemos que la gente haya disfrutado del episodio tanto como nosotros. Gracias. Un saludo. Saludo. Chao.